Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de Álgebra Lineal. Mi nombre es Gerardo Muñoz y este semestre impartiré esta materia. Vamos a hablar sobre la álgebra lineal. Quisiera empezar antes con un ejemplo bastante sencillo. En ingeniería se conoce como la compuerta XOR. En matemáticas es la diferencia simétrica. Básicamente podemos ver aquí la tabla de la XOR. Vemos que tiene dos entradas, una salida. Cuando las dos entradas son 0, la salida es 0. Si tenemos 0, 1, la salida es 1, 1, 0, la salida es 1, y cuando tenemos 1, 1, la salida es 0. Bien, esos son como muchos unos y ceros y de pronto uno no logra comprender exactamente o la esencia de la tabla. Pensemos un poco cómo podríamos capturar la esencia de esa tabla. Por qué no la miramos así como en detalle a ver qué patrón podemos encontrar? Por ejemplo, se me ocurre una idea, que cuando las dos entradas son iguales, la salida es 1, pero si son, la salida es 0. Y ya con eso, entonces podemos encontrar que para qué sirve. Nos sirve para detectar diferencias entre las entradas. Entonces ya podemos construir nuestro primer equipo que determina si las entradas son iguales o si son diferentes. Un comparador de igualdad. ¿Y será que esa es la única esencia de esa tabla? ¿Podríamos encontrar algo más? Sí, se me ocurre otra idea. Miren, si miramos la primera columna, observen que cuando la entrada 1 es 0, la salida corresponde a la entrada 2. Pero si la entrada 1 es 1, la salida corresponde a la inversa de la entrada 2. Entonces, podemos hacer también un negador controlado y construimos nuestro segundo equipo, un inversor que es controlado por una línea. ¿Y será que esas dos serán las únicas o podríamos encontrar otra opción? A mí se me ocurre una tercera opción. Si el número de entradas es impar, la salida es 1, pero si es par, la salida es 0. Lo interesante de esta tercera forma de verlo es que no solo depende para dos entradas, sino que se puede extender a 3, 4, mejor dicho, a cualquier número finito de entradas. Y esa sería otra función como un detector de paridad. Listo. Bueno, ¿y a qué va todo esto? Pasemos a la siguiente. Un fenómeno puede tener diferentes interpretaciones, aunque no sea evidente que son compatibles. Por ejemplo, en este caso tenemos tres interpretaciones. La primera es que si son diferentes sale 1, de lo contrario sale 0. La segunda es que la entrada 1 invierte la entrada 2. Y la tercera es que solo sale 1 si hay un número impar de entradas en 1. El que tenga varias interpretaciones válidas no implica que cualquier interpretación es válida. Por ejemplo, aquí tenemos tres interpretaciones que claramente no son válidas. Por ejemplo, que la salida es igual a la entrada 1. Perfectamente vemos que son diferentes. O que la salida siempre es 1. Eso es falso. Como también es falso que solo sale 1 cuando las entradas son 0. Para poder encontrar que dos afirmaciones son equivalentes, usualmente usamos las demostraciones. Pero para poder demostrar o para poder ver que las afirmaciones no son equivalentes, se usan los contraejemplos. Hay veces que hay afirmaciones que no se han demostrado ni se han refutado. Estas se llaman conjeturas. Ahora realizaremos un repaso de los conjuntos. Lo primero son la notación para los conjuntos finitos. Recordemos que siempre los conjuntos finitos empiezan con una llave, terminan con una llave y se listan los elementos separados por coma.
La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, el de los dígitos tiene 10 elementos. El de los números binarios tiene 2 elementos. Este conjunto A tiene solo 3 elementos. La pertenencia de un elemento a un conjunto nos indica que, por ejemplo, en este caso 21 pertenece a, pero el 8 no pertenece al conjunto A. Hay otra forma para definir los conjuntos, que es utilizando parámetros. En este caso, los elementos de este conjunto son de la forma 3x, donde x es un parámetro. Luego debemos indicar las condiciones que debe cumplir x, sobre todo a qué conjunto pertenece x. En este caso nos dicen que x pertenece al conjunto D y que x no pertenece al conjunto B. Entonces, si recordamos quiénes eran nuestros conjuntos, pues pertenece al conjunto de los dígitos, pero no puede ser ni 0 ni 1, o sea que va de 2 en adelante. Ahora podemos ya definir cuáles son los elementos de nuestro conjunto. Son 3 por los elementos que hemos definido. Entonces el primero sería 2, o sea, 3 por 2, 6. El siguiente sería 3, 3 por 3, 9. Y así sucesivamente hasta el último dígito, que es 9. 3 por 9, 27. Listo. Entonces, estos dos conjuntos son iguales, ya que tienen los mismos elementos. También tenemos conjuntos infinitos. Por ejemplo, estos son los conjuntos infinitos de números. El de los números naturales, el de los números enteros, el de los números racionales, que pues es la adición de un número entero sobre un natural. Sobre todo como en los naturales no hay cero, entonces no tenemos problemas. Y al conjunto de los números reales, que es bastante complicadito, entonces no coloco aquí la definición. Sin embargo, pues para lo que vamos a usar en el curso, no hay problema con lo que ya sabemos, que son, pues digamos, la idea intuitiva de un número real y las operaciones que sabemos hacer. Son con los dígitos. Bien, vamos a ver ahora algunas propiedades de las operaciones de estos números, sobre todo de los números reales. Entonces sería la suma y el producto. Por ejemplo, la primera es que el cero es el módulo de la suma. El uno es la identidad en la multiplicación. Todo número al sumarlo tiene un opuesto que nos dan cero. Todo número tiene un inverso que al multiplicarlo da uno. Bueno, con excepción del cero. El cero sí no tiene inverso. La suma y la multiplicación son conmutativas. La suma y la multiplicación son asociativas. La ley distributiva, o sea, la multiplicación distribuye sobre la suma. Y también tenemos algunas propiedades básicas, que podemos hacer la misma operación a ambos lados de una igualdad y que la igualdad es transitiva. Bien, vamos ahora a utilizar esas propiedades para resolver aquí los paréntesis y dejar las variables al lado izquierdo. Entonces, para resolver el primer paréntesis, pues aplicamos ley distributiva y obtenemos esto. Y aplicamos ley distributiva sobre este otro y obtenemos este de acá. Luego, pues lo que podemos hacer es sumar los números, pero pues si queremos ser estrictos con las propiedades, tocaría primero aplicar ley conmutativa para que el 4 quede al lado izquierdo y el 2 más 2 quede al lado derecho. Y ahora sí podemos realizar las respectivas sumas. Luego nuevamente aplicamos ley distributiva y bueno, ahí, veamos entonces al otro lado. Al lado derecho de la igualdad tenemos que podemos aplicar ley distributiva. Eso sí como que no se hace más hasta llegar a lo que tenemos. Ahora observemos lo siguiente. La única constante es el menos 15. Aquí al lado derecho tenemos un 5x. Tenemos que pasarlo al lado izquierdo. Para eso pues restamos a ambos lados el menos 5x. Sin embargo, pues ahora tenemos que aplicar ley conmutativa aquí. Ahora sí que podemos operar estos dos, nos da 0 y pues el 0 se desaparece. Y aquí nos quedó el menos 5x. Si queremos operar el menos 5x, bueno, pues simplemente aquí ya se opera y tenemos
esta ecuación tenemos que las variables están a la izquierda y la constante a la derecha. Hay un tipo de ecuaciones que son bastante útiles, son las que vamos a trabajar este semestre. Ya habíamos visto algo en el video anterior. Son las ecuaciones lineales. Básicamente una ecuación lineal es una constante por una variable más constante por variable. Igual y ahí solo constantes. Entonces aquí tenemos cuatro ejemplos de ecuaciones lineales. En particular, la última asumimos que las a's son constantes y que las x son variables. Vamos a mirar entonces los nombres. Aquí podemos ver dónde están ubicados los términos. En particular, el término de la derecha, el que no tiene variable, se llama término constante. Y cada término, los otros términos que tienen variables y coeficientes. Esa anotación. Bien, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes tienen aquí tres ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la misión de ustedes es empezar a aplicar ley distributiva, pues eliminar los paréntesis, dejar variables a la izquierda, constantes a la derecha y indicar pues la variable que es la ecuación que es lineal. Bueno, aquí ya está la respuesta. Dice que la segunda ecuación es lineal. Entonces, en esa ecuación tenemos que escribirla en forma estándar, que es de esta forma, y determinar sus partes de la ecuación, cuáles son los coeficientes, las variables y el término constante. Ok. Vamos a hablar de álgebra lineal. Y un elemento trascendental del álgebra lineal son las transformaciones matriciales. Pero antes de empezar a hablar de las transformaciones matriciales, vamos a hablar de una transformación. Por ejemplo, esta transformación que tenemos aquí que convierte un punto que está en R3 a un punto que está en R2. Veamos la coordenada del águila. Esta águila tiene una coordenada en el eje X0, en el eje X1 y en el eje X2. Perfecto. Y esta será su coordenada en 3 dimensiones. La sombra, como está en el piso, solo requerimos 2 dimensiones para representarla, X0 y X1. Entonces observe que para cualquier punto del águila podemos encontrar el respectivo punto de la sombra utilizando una transformación de R3 a R2. Pero no todas las transformaciones son transformaciones matriciales. Nosotros nos vamos a restringir a las transformaciones de este tipo, donde podemos, por ejemplo, transformar vectores de R3 a vectores de R2, donde el primer renglón corresponde a una ecuación lineal y el segundo renglón a otra ecuación lineal. Además, las variables de esas dos ecuaciones lineales son precisamente los valores del dominio de nuestra transformación, OK. Y pues al calcular las ecuaciones lineales, obtenemos los valores del codominio de nuestra transformación. Bueno, de esto hablaremos bastante más adelante. Aquí la idea es simplemente tener como una idea un poco subjetiva en qué consiste una transformación matricial, por ejemplo, de R3 en R2. Bien, esta transformación matricial que tenemos aquí, observen que tenemos que nuestra transformación de las tres variables corresponde a dos ecuaciones lineales. Cuando calculemos cada una de esas dos ecuaciones lineales, pues nos va a dar dos valores. Vamos a centrarnos únicamente con esta parte. Entonces, observemos que el primer renglón nos da Y0, que es esto que tenemos aquí. Y el segundo renglón es Y1, que es esta ecuación que tenemos acá. Perfecto. Este sería un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Perfecto. Lo llamamos un sistema de ecuaciones. OK. En los sistemas de ecuaciones usualmente nos dan los coeficientes, nos dan el valor de Y0 y Y1, que habíamos dicho que eran los términos constantes, y tenemos que encontrar las variables, que son X0, X1 y X2. Perfecto.
En cambio, cuando tenemos los coeficientes y los valores de las variables, los representamos de esta manera. Aquí están los coeficientes y tenemos un vector de variables. Observen que cada variable, la primera variable, multiplica cada una de de la primera columna de coeficientes. La segunda variable, la segunda columna de coeficientes. Y la tercera variable, la tercera columna de coeficientes. Esto se conoce como una operación matricial, que es una matriz por un vector. ¿Ok? Y el resultado, pues ya sabemos cómo es, pues vuelve a dar exactamente lo mismo que tenemos que acá. Sin embargo, esta es una notación un poco diferente que va a ser muy útil para realizar operaciones matriciales. Increíblemente útil, por ejemplo, para calcular en física, por ejemplo, las lentes, cuando uno coloca varias lentes una después de otra, se pueden multiplicar matricialmente los focos de las lentes. Por ejemplo, en un robot, cuando se coloca un brazo, un motor, otro brazo, y necesitamos ubicar la posición, esta básicamente se realiza con multiplicación matricial. Bien, la tercera aplicación va a ser el perceptrón lineal. Observemos, en este caso, en el sistema de ecuaciones, no conocíamos las variables. En el segundo caso, no conocíamos los términos constantes. En el caso del perceptrón lineal, no conocemos son los coeficientes de la matriz. Y vamos a encontrar estos coeficientes. Bueno, ¿y por qué esta notación, este grafo que se ve un poco diferente? Vamos a mirar. Entonces observemos que la primera ecuación, la salida es y0. Mira, aquí tenemos. Tenemos tres variables, son las entradas, x0, x1, x2. El coeficiente A00 multiplica x0 para generar y0. Entonces, x0 multiplica A00 y afecta y0. x1 multiplica A01 y x2 multiplica A02. x1 A01 y x2 A02. Y esas tres multiplicaciones se suman y nos dan y0, que es la primera ecuación lineal. De manera similar tenemos la salida y1, que es a10 por x0, a10 por x0 más a11 por x1, a11 por x1 más a12 por x2. Perfecto. Entonces, pues son similares, son tres representaciones similares de la misma operación, sino que pues en el caso de la izquierda, pues lo que necesitamos encontrar son los valores de y0, y1, en el caso de la mitad, las variables x0, x1, x2, y en el caso de la derecha, los coeficientes de las letras A o K. Acá tenemos otras tres representaciones: combinación lineal, matriz extendida y transformación lineal. Observemos que la matriz extendida es una representación del mismo sistema de ecuaciones que teníamos, pero observen que no vamos a colocar aquí ni las letras X, ni los más, ni el igual, porque esta representación de matriz extendida se utiliza para poder realizar operaciones. En particular, vamos a ver el algoritmo de Gauss, que nos permite despejar las variables. Entonces, como toca escribirlo muchas veces, la idea es encontrar una representación muy sencilla para que pues sea menos dispendioso poderlo escribir. Ok, observemos la representación de la izquierda. Esta es la combinación lineal. En este caso, le damos importancia a los vectores. Entonces escribimos los dos coeficientes como un vector, otros dos coeficientes como otro vector, los otros dos coeficientes como otro vector y los términos constantes. Observemos que x0 multiplica el primer vector, x1 el segundo, x2 el tercero. Bien, esta representación se utiliza para graficar los elementos, los vectorcitos. Entonces, como tenemos un vector, en este caso de R2, lo podemos representar en un plano. Y estos tres vectores se pueden representar en un plano. Ahora aquí tenemos un escalar que multiplica un vector. Entonces vamos a ver geométricamente esto que representa.
Luego, después de que hacemos las multiplicaciones, vamos a sumar los vectores. Bueno, vamos a ver geométricamente qué pasa con sumar vectores. Y entonces podemos encontrar representaciones geométricas que solucionan este sistema de ecuaciones. Eso va a ser bastante interesante. Ok, y nuestra famosa transformación matricial, que fue con la que comenzamos. Bien, entonces tenemos 6 representaciones, las 3 de la diapositiva anterior y las 3 de esta diapositiva. Ahora acá graficamos esas 6 representaciones. Tenemos transformación matricial, matriz extendida, combinación lineal, perceptrón lineal y el sistema de ecuaciones. Estas 6 representaciones que tenemos aquí es lo que nosotros vamos a llamar el álgebra lineal. Ok, entonces pues, ¿cuál es la mejor? Pues cada uno como que escogerá la mejor, pues digamos que una de las más representativas es el sistema de ecuaciones. Ok, sin embargo, pues de aquí pues todas tienen su importancia. De pronto, la que menos se trabaja aquí en este curso es el perceptrón lineal. Ese no lo vamos a trabajar. Más bien después, más adelante, van a haber redes neuronales en otra materia. Y pues ahí sí dedicarán tiempo para mirar cuáles son las estrategias de los métodos numéricos utilizados para encontrar los pesos de las variables. Es más, este usualmente se utiliza en combinación con operaciones no lineales para mejorar el desempeño. Bien, ahorita vamos a hablar de estas dos. La combinación lineal que me permite a mí representar como punticos cada vector y las transformaciones matriciales que transforma un vectorcito en otro vectorcito. Listo. Esas dos que son bastante importantes, pues van a subir de nivel, porque ya no se van a quedar aquí en el espacio de los de R a la N, sino que pueden trascender a representaciones infinitas. Y esas representaciones infinitas tienen otros nombres. Por ejemplo, para la combinación lineal, la representación infinita se llama espacios vectoriales. Y para las transformaciones matriciales, su representación infinita, pues se llama transformaciones lineales. Estas, pues van a soportar ya bastantes temas. Se soporta lo que son sistemas dinámicos, control, comunicaciones. Listo. Ya más adelante en otras materias, pues mirarán algunas de las aplicaciones de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales, aunque pues no va a ser de manera explícita, sino que pues realmente pues la matemática o el álgebra lineal que hay de fondo es la que soporta pues ya todos los resultados que van a ver en esas materias. Buenos días. Vamos a hablar ahora de la metodología que se va a realizar aquí en el curso. Bien, en Classroom se publicará el material que vamos a utilizar en curso. Actualmente pues tenemos el programa de la materia, el enlace al libro texto del curso. El libro texto se llama Álgebra Lineal con Aplicaciones de George Naccos. Ok, pues me referiré a él como el libro de Naccos. También actualmente pues están los formularios de Google en donde van a tomar la asistencia y realizar el ejercicio de hoy. Además, pues ahí vamos a ir colocando pues el material de cada clase. Bien, durante el horario de clase pues nos reuniremos en Meet. Ahí, mientras yo estoy en Meet, la idea es que ustedes vean los videos que ya se han realizado. Habrán unos formularios donde ustedes van a realizar algunos ejercicios y ahí mismo se van a tomar la asistencia. También pueden preguntarme, pues por el Meet, pues ahí pueden realizar las preguntas. ¿Ok? Las reuniones por Meet no serán grabadas. ¿Ok? La comunicación conmigo, pues la pueden realizar por correo electrónico. Aquí les doy mi correo electrónico. También, bueno, pueden escribir en cualquier momento. Es algo que pues yo les responderé pues cuando pueda. La idea es responder antes de 24 horas. ¿Ok? También pueden utilizar Hangouts, pues el mismo horario. Y las reuniones por Meet
Durante el horario de clase, pues ahí pueden hacerme preguntas directamente. Hablemos ahora de cómo vamos a evaluar en este primer corte. Básicamente está dividida la nota en tres partes. La primera parte, que es el 12%, corresponde a unos talleres. Estos talleres se calificarán inmediatamente ustedes los realizan. Es un taller que van a realizar en cada clase. Estos talleres, si ustedes se equivocan y no tienen una buena nota, lo pueden volver a hacer. De forma que si sacaron 2, pueden volver a presentarlo, sacar 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? La idea es que se van a evaluar las definiciones o los conceptos básicos de la materia. Y si usted pues no sacó 5 es porque no tiene los conceptos bien elaborados. Entonces es necesario volver y revisar esos talleres hasta que pues ya saque 5. Pues la idea es que en esos talleres ustedes tengan 5. Tenemos otro 12% que van a ser los problemas de la semana. Esos problemas tienen una semana para realizarlos. Básicamente son problemas típicos del libro de Nacos. Eh, la calificación pues la entregaré yo una semana después de que ustedes entreguen. Listo, y tenemos un parcial al final del corte. Este parcial pues entrarán todos los temas vistos en la materia. Bien, aunque pues la idea es que siempre entreguen antes de que se venzan las fechas que están ahí en los formularios de Google. Hay veces que por fuerza mayor pues alguien entregará tarde. Entonces es de una vez interesante que aclaremos en qué vamos a quedar. La idea es que aquí tengo una formulita que es la que voy a aplicar para indicar la nota máxima que van a tener. Entonces, más o menos, esa formulita dice que después de 2 horas, la nota máxima quedará sobre 4,9. Después de 24 horas, esa nota será 4. Después de 72 horas, esa nota será 3. Y después de mucho tiempo, la nota quedará sobre 2. Sin embargo, pues después de 72 horas, yo puedo ya bloquear la recepción de trabajos, ¿ok? Pues dependiendo de las circunstancias. Bueno, no quiero despedirme sin antes desearles lo mejor para el curso. Recordarles que pues el aprendizaje pues en algunos casos requiere bastante esfuerzo de parte de ustedes. Entonces pues la verdad no escatimen en realizar ese esfuerzo que por un lado queda la recompensa de haber aprendido los temas que estudiaron y por otro pues después la utilidad que les va a servir. Uno no sabe en qué momento una u otra cosa va a ser muy útil en el futuro. De acuerdo, entonces ánimo y muchos éxitos. Recuerde que estamos para resolver cualquier duda que tengan y que los formularios para encontrar cualquier duda que tengan. Bueno, hasta luego, que estén bien.